Una fina llovizna convertía los caminos del cementerio en un lodazal. Aurora Sterling estaba junto a la tumba recién cavada, tirando de la cinta negra de la manga de su vestido. Su padre, el capitán de policía Theodore Caldwell, estaba a su lado con la mano en el hombro. Su espalda, habitualmente recta, parecía ahora un poco encorvada, como si hubiera envejecido varios años en los últimos 15 días. Braxton no había venido al funeral. «Lo siento, cariño, tengo una reunión importante con unos inversores. Ya sabes, trabajo». Su voz al teléfono sonaba culpable, pero de algún modo falsa. Aurora no se molestó en discutir. Últimamente había notado a menudo cómo su marido evitaba comunicarse con su familia, especialmente con su padre. Aurora no podía dejar de pensar que hacía un mes su madre estaba viva. La oncología no había dejado ninguna oportunidad. Del diagnóstico a la muerte había pasado menos de un año. Elizabeth Caldwell pasó sus últimos días en casa, negándose a ser hospitalizada. «No quiero morir en el hospital», dijo entonces. Braxton tampoco estaba cuando murió su madre. Estaba de nuevo de viaje de negocios en la ciudad, aunque Aurora le rogó que se quedara. «Cariño, no puedo cancelar una reunión importante. Llámame si pasa algo». Aquellas palabras aún resonaban con amargura. Ella nunca le llamó entonces. Solo se sentó sosteniendo la mano fría de su madre mientras su padre llamaba al servicio. El sacerdote terminó de leer la oración. Aurora arrojó un puñado de tierra sobre la tapa del ataúd, viendo cómo los terrones de arcilla se estrellaban contra la madera pulida. Theodore sollozó suavemente. Era la primera vez que veía llorar a su padre en todo este tiempo. El teléfono de su bolso vibró. Aurora frunció el ceño. Había pedido a todos que no la molestaran hoy. El nombre de la señora Parker, su vecina, apareció en la pantalla. «Aurora, querida, siento molestarte. Sé que hoy tienes un día difícil. Solo quería preguntarte si estás bien. Es que hace una hora que se oye música fuerte en tu casa y pensé...». Aurora pulsó desconectar antes de terminar. ¿En su casa? ¿Música? Algo se apretó en su interior. Poco a poco, el cementerio se fue vaciando. La gente se marchaba, dejando a la familia sola con su dolor. La tía Marta fue la última en irse, abrazando fuertemente a Aurora y susurrándole: «Aguanta, cariño. Llámame si necesitas algo». Theodore se puso al volante. Durante todo el camino a casa, unas 2 horas, estuvieron en silencio. Aurora miraba por la ventanilla el paisaje que pasaba, pensando en su madre, en que le había enseñado a montar en bicicleta, en las cenas familiares de los domingos. En la última conversación, cuando su madre, ya bastante débil, la cogió de la mano y le dijo: «Sé feliz, cariño, sé feliz». Aurora intentó llamar a su marido, pero el teléfono estaba apagado. Era extraño. Braxton nunca apagaba el teléfono, incluso en las reuniones importantes se limitaba a ponerlo en modo silencioso. Theodore miró a su hija. 12 años en la brigada antidroga le habían enseñado a confiar en su intuición, y ahora le estaba diciendo que algo iba mal. Cuando faltaban unos 20 minutos, Aurora volvió a intentar ponerse en contacto con su marido. El teléfono seguía sin estar disponible. Le vino a la mente la llamada de hoy de la señora Parker. Música en una casa vacía, el teléfono apagado. La música se oía hasta la entrada de la casa. Los bajos vibraban de tal manera que hacían sonar los cristales de las ventanas. Varios coches desconocidos estaban aparcados en el jardín delantero y 2 jóvenes con vaqueros desgastados fumaban en el porche. Theodore aparcó delante de la casa y apagó el motor. Los fumadores, al darse cuenta de que el coche se acercaba, apagaron apresuradamente sus cigarrillos y desaparecieron por la puerta. El olor a marihuana se percibía claramente en el aire. ¿Qué está pasando? Aurora bajó del coche, aún sin dar crédito a lo que veían sus ojos. La puerta principal estaba entreabierta y de allí salían voces y risas.
Theodore se acercó a la casa en silencio. Durante sus años en narcóticos, se había acostumbrado a evaluar las situaciones al instante. Las pupilas dilatadas de los tipos del porche, el olor inconfundible, el nerviosismo al ver un coche desconocido. El panorama no era agradable. El salón era un completo caos. Una docena y media de desconocidos, vasos de bebida, música a todo volumen. Había restos de polvo blanco en la mesita. Theodore supo inmediatamente que era cocaína, pero guardó silencio, solo apretó la mandíbula. Braxton estaba junto a la chimenea con el brazo alrededor de la cintura de una joven con un vestido negro corto. Al ver a su mujer y a su suegro, se puso pálido y apartó el brazo de un tirón. La mujer se dio la vuelta, rostro hermoso, labios pintados de colores brillantes, pelo del color de un ala de cuervo. ¿Qué demonios está pasando aquí? La voz de Aurora temblaba. La música se detuvo bruscamente. Uno de los invitados por fin se fijó en la dueña de la casa. Aurora, y a nosotros, tartamudeó Braxton, cambiando la mirada de su esposa a su suegro. No es lo que piensas. ¿Qué se supone que debo pensar? Aurora miró alrededor de la habitación. Mi madre ha muerto. Acabamos de llegar de su funeral, y tú te instalas aquí. ¿Esto? La mujer de pelo oscuro intentó apartarse sigilosamente, pero Theodore le cerró el paso. Preséntate, dijo en voz baja. Marilyn Page. Ladeó la barbilla, intentando mantener la dignidad. Soy periodista. Periodista, se hizo eco Aurora. ¿Y desde cuándo conoce a mi marido como periodista? Los invitados empezaron a dispersarse apresuradamente. Alguien intentó quitar discretamente el polvo blanco de la mesa, pero Theodore negó con la cabeza. Déjalo como está. Había algo en su voz que hizo que todos se quedaran helados. Una entonación profesional, un tono perfeccionado a lo largo de los años que incomodaba incluso a los criminales más curtidos. Tened listos los papeles de todos, continuó con la misma calma, y que nadie abandone las instalaciones. Escucha. Braxton dio un paso adelante. No seamos dramáticos. Solo una pequeña reunión de amigos. ¿Amigos? Aurora miró a su marido como si fuera un extraño. ¿El día del funeral de mi madre, con cocaína sobre la mesa? Marilyn frotó nerviosamente la correa de su bolso. Realmente debería irme. Nadie va a ninguna parte, replicó Theodore. Sacó el teléfono y empezó a marcar. ¿A quién llamas? Braxton se sobresaltó. A la comisaría, respondió Theodore con calma. Aquí hay claros indicios de consumo de drogas. Como capitán de la unidad de narcóticos, es mi deber informar. Un murmullo sobresaltado recorrió la sala. Algunos de los invitados se apresuraron a salir, pero Theodore negó con la cabeza. Una vez más, que todo el mundo se quede donde está. Aurora observaba lo que ocurría como en un terrible sueño. Su casa, el nido familiar de ella y Braxton, se había convertido en una especie de antro de drogas. Y esta mujer, Marilyn, por la forma en que Braxton la abrazaba, estaba claro que no era una invitada cualquiera. Te lo explicaré todo. Braxton miró suplicante a su mujer. Solo dame una oportunidad. Lo harás, asintió Theodore, guardando el teléfono. Lo harás, a todo y a todos. Un pesado silencio flotaba en la habitación. Solo desde la calle llegaba el ruido de los coches que se alejaban. Los que habían conseguido escabullirse antes de que llegaran sus anfitriones se apresuraban a huir. Marilyn se acomodaba nerviosamente el pelo. Braxton estaba cada vez más pálido y Theodore escudriñaba el salón tomando nota de cada detalle. Aurora se dejó caer lentamente en el sofá. El vestido negro de luto parecía particularmente fuera de lugar ahora en medio de esta bacanal. Lo que debería haber sido un día de duelo y despedida se había convertido en una pesadilla surrealista. Deberíamos llamar a los expertos, dijo Theodore en voz baja. Obviamente,
Aquí hay mucho que hacer para los forenses. Tras la llamada de Theodore a la comisaría, la tensión en la habitación se hizo casi palpable. Mientras Aurora y él estaban sentados en el salón, intentando dar sentido a lo que había ocurrido, Braxton había ido supuestamente a ver si todo iba bien en la cocina. Nadie se dio cuenta de que Marilyn se había escabullido silenciosamente tras él. Aurora se quedó sentada mirando en un momento dado. Los acontecimientos del día se sucedían en oleadas. El funeral, la traición de su marido, las drogas en su casa. Frotó las cuentas del rosario que su madre siempre llevaba consigo. Theodore le puso la mano en el hombro en silencio. Él también estaba destrozado por la muerte de su mujer y la situación de la fiesta le parecía una cruel farsa. Mientras tanto, los invitados entraban en silencio por la puerta trasera que daba al jardín. Braxton los apresuró a salir, susurrando su ruego de que no contaran a nadie lo que había sucedido. Marilyn le ayudó sujetando la puerta. Cuando Braxton regresó al salón, Aurora por fin le miró. «¿Cómo has podido?», preguntó en voz baja. «El día del funeral de mi madre. Cariño, no pensé que volverías tan temprano». Braxton hizo una pausa, dándose cuenta de lo ridículo que sonaba. «¿No lo pensaste?». Aurora se puso de pie. «¿Quieres decir que si nos hubiéramos quedado hasta tarde en el cementerio todo habría ido bien? Una fiesta con cocaína y una amante en nuestra casa está bien, mientras la esposa no se entere». «Marilyn no», Braxton comenzó, pero Theodore lo interrumpió. «¿Dónde están los otros?». «¿Qué otros?». Braxton trató de fingir incomprensión. «Los invitados. Les dije a todos que no se movieran». «Y a ellos probablemente se separaron», murmuró Braxton. Theodore sacó en silencio su teléfono y comenzó a marcar de nuevo. Una diferente esta vez. «¿Jim? Soy Ted. ¿Recuerdas al tipo que viste en Foster's la semana pasada? Creo que me lo encontré en un lugar inesperado». «Sí, así es. Alto, sin pretensiones». «Correcto». Braxton se puso aún más pálido. Ese último invitado. Había oído algo al oído sobre una reciente operación de drogas, pero no había prestado mucha atención. Aurora observó a su marido, y el día en que se habían conocido volvió a su mente. 8 años atrás, el lanzamiento de la nueva línea de cosméticos de su empresa. Braxton trabajaba entonces como analista financiero para el banco que patrocinaba el evento. La cautivó con su seguridad y sentido del humor. La conversación sobre números y planes de negocio derivó en una charla sobre sus libros y películas favoritos. Un mes después ya vivían juntos. 6 meses más tarde, se casaron. «Aurora», la voz de Braxton la sacó de sus recuerdos. «Hablemos en privado». «¿Sobre qué?». Sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «¿Sobre la diversión que tuviste mientras yo enterraba a mamá? ¿O sobre cómo te involucraste con traficantes de drogas?». «Yo no», Braxton tartamudeó. «No sabía quiénes eran esas personas. Marilyn los trajo. Dijo que eran sus amigos». «¿Y la propia Marilyn?». Aurora miró a su marido con atención. «¿Ella también es una conocida casual?». Theodore, que había terminado de hablar por teléfono, observó atentamente a su yerno. Había aprendido a leer a la gente con los años, y ahora mismo Braxton era como un libro abierto, asustado, acorralado, desesperado por salir de allí. «Los forenses estarán aquí en media hora», informó con calma. «Y hay alguien más subiendo. Ese tipo que dejaste salir por la puerta de atrás. La brigada antidroga lleva años buscándolo. ¿Sabes por qué?». Braxton negó con la cabeza. «Es el enlace entre los proveedores y los traficantes», dijo Theodore con la misma calma, pero su tono inquietó a Braxton. «Y ahora me pregunto cómo acabó en la fiesta en casa de mi hija. Muy curioso». Aurora se cubrió la cara con las manos. Pensó en su madre, en lo contenta que estaba de estar casada. «Es un buen chico», decía Isabel. «Cuidará de ti».
Desde la calle llegaba el sonido de las sirenas acercándose. Los coches de policía rodeaban la casa, cortando el crepúsculo vespertino con luces intermitentes. Mientras los forenses trabajaban en el salón, tomando huellas y recogiendo pruebas, el detective Ramírez entrevistaba a Marilyn Page en el estudio. En realidad soy periodista. Marilyn se arregló el pelo nerviosamente. Escribo una columna para la revista Metrópolis sobre la vida social de la ciudad. Allí fue donde conocí a Braxton, en un acto benéfico hace 3 meses. Se quedó callada, recordando aquella noche. Otro acto aburrido en el que los ricos hacían gala de su generosidad. Braxton destacó, inteligente, encantador, con un gran sentido del humor. Hablaba de los mercados financieros de tal forma que parecía una novela de suspense fascinante. Continúa. Ramírez tomaba notas en su cuaderno. Empezamos a hablar. Mencionó que su mujer tenía una empresa de cosméticos. Me interesó. Buen material para un artículo. Intercambiamos números de teléfono. Se oyeron pasos en el pasillo. Theodore pasaba por delante del despacho hablando por teléfono. Se detuvo en la puerta, escuchando. El artículo nunca salió, continuó Marilyn. Nos reunimos aparentemente para una entrevista, pero bajó los ojos. No resultó así. Marilyn era el tipo de persona que siempre quería más. Creció en una pequeña ciudad. Soñaba con la fama, el éxito, una vida bohemia. Trabajar como cronista de la alta sociedad parecía un trampolín hacia algo más. Cubría exposiciones, fiestas, desfiles de moda. Había hecho amistades en ciertos círculos de donde procedían muchos de los invitados a la fiesta de esta noche. ¿Quién sugirió la fiesta?, preguntó Ramírez. Fui yo. Marilyn se mordió el labio. Braxton dijo que su mujer estaría fuera por el funeral. Pensé, Dios, qué estúpido suena eso. Pensé que sería divertido. En otra habitación, el equipo forense estaba terminando su trabajo. Theodore estaba revisando los resultados preliminares, huellas dactilares en las gafas, restos de drogas, una lista de los objetos encontrados. Le interesaba especialmente el hombre alto y discreto. ¿Cómo había acabado el enlace de drogas en una fiesta social? ¿Quién confeccionó la lista de invitados? La voz de Ramírez sonaba indiferente, pero Marilyn se puso aún más nerviosa. Sobre todo mis amigos, gente de la revista, fotógrafos, artistas. No conozco a todo el mundo personalmente. Algunos trajeron a sus amigos. Recordó cómo había conocido a Braxton, su mirada interesada, su sonrisa fácil, su traje caro. Sabía que estaba casado, pero ¿importaba? En sus círculos, esas relaciones eran comunes. Nadie las tomaba en serio. Háblenos de su relación con el señor Holloway. Ramírez pasó la página del cuaderno. Nos hemos estado viendo. Nada serio, solo un pasatiempo agradable. Me dijo que él y su mujer apenas se veían, que ella estaba ocupada con sus negocios. Theodore, de pie en el pasillo, arrugó la nariz. Su hija había trabajado mucho, sobre todo el último año, cuando Elizabeth enfermó. Estaba dividida entre la empresa, su madre enferma y su casa. Mientras tanto, su marido se divertía con su amante. Uno de los CSI le llamó y encontraron algo interesante. La mesa de café tenía restos de otras sustancias además de cocaína, y en un jarrón de flores una pequeña bolsa de pastillas. Señorita Page. Ramírez dio unos golpecitos con el bolígrafo en su bloc de notas. ¿Sabía que había traficantes de drogas entre sus invitados? ¿Qué? Se puso pálida. No, claro que no. Le digo que no conocía a todo el mundo personalmente. Tal vez alguien trajo... No estaba pensando... ¿En qué estabas pensando? Llegó la voz de Aurora. Estaba de pie en la puerta del estudio, todavía vestida de luto, demacrada, con los ojos enrojecidos. Marilyn se encogió bajo su mirada. No pretendía... Lo siento. No sabía lo de tu madre. No sabía lo de tu madre. Quiero decir que sí, pero no pensé... No pensaste, se hizo eco Aurora. Ninguno de vosotros lo hizo.
Theodore echó un vistazo al informe forense preliminar. El panorama no era agradable. Parecía que aquella casa se había utilizado para algo más que reuniones sociales, y su yerno estaba más involucrado de lo que había pensado en un principio. A la mañana siguiente, Theodore llegó a la comisaría antes de lo habitual. Había pasado la noche en vela, repasando el expediente del caso Foster, intentando atar cabos sueltos. Aquel hombre anodino de la fiesta, Andrew Keller, era un eslabón importante en la cadena de traficantes, pero no había pruebas suficientes para demostrar su implicación. Ramírez le esperaba en su despacho con nueva información. Los forenses demostraron que las pastillas encontradas en casa de Aurora eran del mismo lote que las incautadas la semana pasada al traficante de poca monta. En algunos de los vasos se encontraron huellas dactilares de personas relacionadas con el caso Foster y Braxton Holloway. Ramírez extendió las fotos sobre la mesa. En libertad bajo fianza. Theodore se frotó las sienes. Todavía no hay pruebas directas de su implicación en el tráfico de drogas. Quizá realmente no sabía a quién traía su amante. Se dio cuenta de que era parcial. Braxton era el marido de su hija, y el deseo de meterlo entre rejas se mezclaba con la necesidad de pensar con objetividad. 8 años en su familia, haciendo negocios juntos con Aurora, nada de eso podía descartarse. ¿Y la periodista? Marilyn Page. Comprobé sus conexiones. Realmente escribe crónicas de la alta sociedad, frecuenta los círculos bohemios. Pero aquí está lo interesante. Ha estado frecuentando los locales de Keller los últimos 2 meses. Las fotos de vigilancia aparecieron en la pantalla del ordenador. Clubes de lujo, restaurantes, fiestas privadas. Keller siempre mantenía un perfil bajo, pero su presencia era visible para el ojo avisor. Llamaron a la puerta. El informe de las escuchas de Braxton. Nada criminal. Las conversaciones habituales con clientes del banco, algunas llamadas a Marilyn. Una conversación nos llamó la atención. Braxton estaba organizando una reunión con alguien para el viernes, sin nombres ni detalles, pero la entonación era alarmante. Theodore marcó el número de su hija. Aurora no contestó, igual que ayer, igual que anteayer. Después de la fiesta, se había encerrado en casa de una amiga, había apagado el teléfono y no quería ver a nadie. La amiga contó que apenas comía ni dormía y que se pasaba el día tumbada en la cama mirando al techo. Jefe, Ramírez le entregó una nueva carpeta. Han llegado los resultados de la vigilancia de la casa de Foster. Parece que hay un gran negocio el viernes. Estarán todos los jugadores importantes. ¿Incluyendo a Keller? Sí. Una cosa más. El coche de Braxton Holloway fue visto llegando allí. Theodore se recostó en su silla, mirando las fotos de la pared. Su hija el día de su boda, feliz, radiante, un sonriente Braxton a su lado. Una foto de las últimas Navidades. Toda la familia reunida, Elizabeth seguía sana. Prepara la operación, dijo finalmente. Para el viernes, tenemos que llevar a todos. ¿Y qué hay de...? Ramírez titubeó. Dejo de dirigir la operación. Theodore empezó a reunir papeles. Interés personal, pero recibiré toda la información. Pasó todo el día trabajando en el papeleo, trazando conexiones, analizando las rutas de viaje de los sospechosos. El trabajo le ayudaba a no pensar en lo que le estaba pasando a su familia, en cómo Aurora estaba sufriendo el doble golpe de la muerte de su madre y la traición de su marido, de que su yerno podía resultar no solo un marido infiel, sino un criminal. Por la noche intentó llamar de nuevo a su hija. El teléfono seguía apagado. Una amiga le dijo que Aurora por fin había comido un poco, pero que no quería hablar con nadie. Incluso su trabajo había sido abandonado, y antes la empresa había sido el sentido de su vida. El teléfono sonó en el escritorio. Los analistas habían preparado un informe sobre las finanzas de Braxton.
varias transferencias cuantiosas desde cuentas anónimas, extrañas transacciones de acciones, gastos inexplicables. El panorama era cada vez más desagradable. Theodore sabía que tenía que cumplir la ley al pie de la letra, pero, como padre, solo quería proteger a su hija del dolor, del escándalo público, de posibles problemas con su negocio si todo esto salía a la luz. Por primera vez en años de servicio, no sabía cómo hacer lo correcto. Después de pasar 3 días en el piso de su amiga, Aurora se aventuró a salir por primera vez. Era una tarde fría, lloviznaba ligeramente. Caminaba por la calle desierta, envuelta en su abrigo, cuando un coche familiar frenó bruscamente a su lado. «Aurora, tenemos que hablar». Braxton salió de detrás del volante y la agarró por el codo. Antes de que pudiera decir nada, prácticamente la empujó al asiento trasero. Marilyn ya estaba sentada allí. ¿Qué demonios? Aurora se sacudió hacia la puerta, pero Braxton ya la había cerrado de golpe y estaba de nuevo al volante. El coche aterrizó. «Solo escucha». Su marido sonaba suplicante en su voz. «Tenemos que hablar con calma. Tienes que ayudar». ¿Ayudar? Aurora desvió la mirada hacia Marilyn. En la penumbra del salón pudo verla frotarse nerviosamente la correa del bolso. «¿De qué estáis hablando?» «Tu padre está dirigiendo esta investigación», empezó Braxton. «Él no tiene que indagar más. Puedes hablar con él». ¿Qué? Aurora sintió que la risa histérica le subía por dentro. «Montaste una guarida de drogas en mi casa, me engañaste, y ahora me pides que lo mantenga en secreto». Marilyn levantó la voz de repente. «Es más complicado de lo que parece. Si la investigación continúa, ¿entonces qué?» Aurora se volvió hacia ella. «Podría salir gente herida», dijo Marilyn en voz baja. «Gente seria. No les gusta que interfieran en sus negocios». «Cállate», ladró Braxton, girando bruscamente hacia un callejón. «No, déjale hablar». Aurora sintió que el miedo sustituía a la ira. «Al menos aquí alguien dice la verdad». «Aurora, habla con tu padre». Braxton volvió a cambiar su tono a uno más suave. «Dile que fue una fiesta normal, que toda esta sospecha es un error». «¿Y no lo es?» «No», dijo Marilyn como si estuviera decidida a exponerlo todo. «Esa gente de la fiesta no son solo gente de fiesta, son peligrosos, y si tu padre sigue indagando, he dicho que te calles». Braxton se giró bruscamente e intentó agarrar a Marilyn. Aurora aprovechó el momento y saltó del coche. Sus pies la llevaron lejos, a algún lugar en la oscuridad del callejón. Se oyeron gritos detrás de ella, portazos, pero no miró atrás. Con manos temblorosas, sacó el teléfono y marcó el número de su padre. Theodore contestó tras la primera señal. «Papá», se le entrecorta la voz, «sácame de aquí, por favor». Nombró la calle y el número de la casa ante la que se detuvo. Unos minutos más tarde, un coche de policía se detuvo en las inmediaciones. Theodore saltó del coche y abrazó a su hija con fuerza. «Están amenazando», susurró Aurora. «Braxton quiere que te convenza para que abandones la investigación. Hay gente peligrosa ahí fuera». «Lo sé», respondió Theodore en voz baja. «Ya lo resolveremos». En ese momento apareció el coche de Braxton al final de la calle. Theodore metió rápidamente a su hija en el coche y cerró la puerta de un portazo. Luego se paró tranquilamente en medio de la carretera, bloqueando el paso de su yerno. Braxton se detuvo. Durante unos segundos se miraron a través del parabrisas. Luego dio marcha atrás y desapareció al doblar la esquina. Theodore se puso al volante. Por el rabillo del ojo pudo ver a su hija temblando, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Su yerno acababa de pasar de ser un sospechoso de tráfico de drogas a un hombre que amenazaba a su hija. «Todo va a salir bien», le dijo mientras se incorporaba a la carretera principal. «Ahora sé lo que tengo que hacer». Theodore estaba sentado en su despacho, estudiando los informes periciales.
Las huellas dactilares de los vasos habían arrojado algunos resultados sorprendentes. Había 3 condenas previas por distribución de drogas entre los invitados a la fiesta, pero lo más interesante es que las huellas dactilares de Andrew Keller, el mismo hombre anodino, se encontraron no solo en los vasos. Sus huellas se encontraron en pomos de puertas, alféizares de ventanas, incluso en la barandilla de la escalera que lleva al primer piso. Parece que registró la casa a fondo. Ramírez trajo imágenes de vigilancia del vecindario. La policía rastreó todos los coches que llegaron a la fiesta. Les interesó especialmente el todoterreno negro sin matrícula en el que llegó Keller. Estuvo en la casa casi 2 horas. Mostró Ramírez imágenes de la grabación. Aquí entra, aquí habla con Marilyn Page en el jardín, luego tiene una larga conversación con Holloway sobre algo. Llamaron a la puerta, los resultados de la intervención del teléfono de Braxton. En las últimas 24 horas había hecho más de 30 llamadas, la mayoría cortas, con la misma frase: «Necesito verte urgentemente». Al otro lado de la ciudad, Braxton daba vueltas en su oficina del banco. Intentó ponerse en contacto con todos los invitados a la malograda fiesta para advertirles del peligro. Muchos teléfonos ya no contestaban, algunos estaban ilocalizables. Marilyn estaba sentada en la redacción, con la mirada perdida en el monitor del ordenador. El artículo sobre el desfile de moda no cuadraba, sus pensamientos eran confusos y le temblaban las manos. Empezaba a darse cuenta de dónde se había metido. Sus conocidos bohemios eran algo más que juerguistas. El teléfono del escritorio vibró. Un mensaje de Braxton. «Tenemos que vernos, ahora mismo». Pulsó «Búho» sin responder. Theodore convocó una reunión operativa. El mapa de la ciudad que había en la pared estaba lleno de banderas rojas, las ubicaciones de los sospechosos durante la última semana. Varios puntos formaban una ruta clara desde la casa de Aurora hasta los almacenes de las afueras. «Mañana llevaremos a cabo la operación», miró a sus compañeros. «El equipo de extracción estará aquí y aquí. Vigilancia desde aquí. Comunicación solo por canal seguro». Braxton se paseaba nervioso por su despacho. Otro número marcado fue contestado con largos pitidos. La ventana de su programa de correo electrónico parpadeó en la pantalla del ordenador. Había intentado borrar toda la correspondencia de los últimos meses, pero algunos correos no desaparecían. Marilyn salió de la redacción al anochecer. Fuera lloviznaba. Se detuvo en el porche dudando en dar un paso. Parecía que alguien la esperaba a la vuelta de cada esquina. La silueta de un hombre alto que se parecía a Keller destelló al final de la calle. Se apresuró a coger un taxi. Theodore comprobó una vez más la disposición de todos los grupos. La operación debía salir a la perfección. Había demasiado en juego. Miró la fotografía de su hija sobre la mesa. Aurora permanecía a buen recaudo, pero él seguía preocupado por ella. Finalmente, Braxton se dio por vencido y dejó de llamar. Se sentó en su despacho a oscuras, mirando por la ventana el atardecer de la ciudad. Mañana todo estaría decidido, de un modo u otro. Ya no había vuelta atrás. Marilyn llegó a su piso y comprobó primero las cerraduras. Cuando encendió la luz, vio sobre la mesa un sobre que no estaba allí por la mañana. Dentro había una fotografía de ella hablando con Keller en el jardín de la casa de Aurora. La mañana comenzó con niebla. Los coches de policía sin distintivos se disolvían en la bruma blanquecina, tomando posiciones predeterminadas alrededor del complejo de almacenes. Theodore estaba en el cuartel general de operaciones, desplegado en un minibús a 3 manzanas del lugar de la operación. «Primer equipo en posición», se apagó el altavoz de la radio. «El segundo está listo, esperando la señal». Braxton se despertó con el timbre del teléfono. Era Marilyn llamando, por primera vez en días. «Están aquí», le temblaba la voz. «Han puesto vigilancia en mi piso. Las fotos... Se supone que debo reunirme con ellos hoy». «¿Dónde?» Braxton tiró frenéticamente de su camisa.
En los almacenes, al mediodía. No vayas allí. Salió corriendo de la casa, abotonándose la chaqueta mientras avanzaba. Me encargaré yo mismo. En la sala de operaciones, Ramírez desplegó fotos recientes. La vigilancia exterior había captado la llegada de varios de los principales implicados en el caso. Keller fue uno de los primeros en aparecer, con su todoterreno negro aparcado frente a un almacén lejano. Jefe, uno de los agentes entregó a Theodore una copia impresa. Recibimos una llamada del teléfono de Holloway. Viene hacia aquí. Theodore frunció el ceño. Se suponía que su yerno no estaría aquí hoy. Algo no había salido según lo previsto. Aurora se despertó en el piso de alquiler donde la habían puesto por seguridad. El joven policía de guardia en la puerta le trajo café y periódicos frescos. En uno de ellos encontró un pequeño anuncio sobre una próxima operación policial. El corazón le dio un vuelco y supo de inmediato de qué se trataba. Braxton estaba conduciendo por la ciudad, infringiendo todas las normas imaginables. Su teléfono no paraba de sonar. Parecía que no era el único que se había enterado de la redada. Todo el hampa de la ciudad estaba en movimiento. Equipo 3 en posición, volvió a sonar el altavoz del cuartel general. Han visto movimiento dentro de las instalaciones. Parece que han olido algo. Theodore dio la orden de iniciar la operación. Los equipos de asalto se dirigieron hacia los almacenes simultáneamente desde distintas direcciones. En ese momento, el coche de Braxton entró volando en el aparcamiento. ¡Alto!, gritó uno de los operativos, pero Braxton ya corría hacia los almacenes. Dentro cundió el pánico. La gente corría entre los contenedores intentando encontrar una salida. Keller observaba tranquilamente desde el primer piso del edificio administrativo. Una pálida Marilyn estaba a su lado. Aurora daba vueltas por el piso alquilado, incapaz de encontrar un lugar a donde ir. Intentó llamar a su padre, pero el teléfono estaba apagado. El joven policía que estaba en la puerta frustró todos sus intentos de salir. «Quédese donde está». Los altavoces emitían órdenes policiales por todos los almacenes. «El edificio está rodeado». Braxton se quedó paralizado en medio de la conmoción general, mirando a su alrededor confuso. Buscó a Marilyn, pero era imposible ver a nadie en medio del caos reinante. Theodore dirigía la operación desde el cuartel general, siguiendo los movimientos de los equipos de captura en los monitores. La aparición de su yerno confundió las cartas, pero ya era demasiado tarde para retroceder. «Es la policía, tenéis 30 segundos para salir con las manos en alto». Comenzó la operación que llevaban semanas preparando. Los equipos de asalto despejaron metódicamente las habitaciones una a una. Braxton seguía dentro, en alguna parte. Marilyn estaba de pie junto a Keller, mirando lo que ocurría, y Theodore, por primera vez en su carrera, no estaba seguro de que todo estuviera saliendo según lo previsto. En su piso, Aurora encendió la televisión. Los canales de noticias ya estaban emitiendo en directo desde el lugar de los hechos. Las cámaras desde lejos mostraban los almacenes acordonados, los coches de policía, la conmoción en la entrada. En algún lugar estaban su marido, su padre y gente dispuesta a todo para evitar ser arrestada. Tras la redada, Marilyn acudió en persona a la comisaría. Parecía agotada, con ojeras. Theodore la recibió personalmente en su despacho. «Tengo que decir la verdad», apretó nerviosa entre las manos su taza de café frío. «Todo empezó hace 6 meses. Aposté en un casino clandestino, pensé que podría escribir un reportaje, pero perdí mucho». Theodore escuchaba en silencio. En sus años de servicio estaba acostumbrado a dar a la gente la oportunidad de hablar. Keller estaba allí. Él se ofreció a resolver el problema. Dijo que renunciaría a la deuda si le ayudaba. Necesitaba una casa, una donde pudiera tener reuniones, recibir gente, en un buen barrio, fuera de la vista. Dio un sorbo a un café que ya estaba completamente frío. «Empecé a seguir a hombres ricos. Busqué hombres casados. Son más fáciles.
Braxton parecía perfecto. Fui a esa recaudación de fondos a propósito, sabiendo que él estaría allí. Ramírez entró en el despacho con los expedientes del nuevo caso. Theodore le hizo un gesto para que esperara. El plan era sencillo: tener una aventura, enamorarle y convencerle de que me cediera la casa, y luego entregársela a Keller, para pagar la deuda. Por eso estaba mirando la casa tan de cerca en la fiesta, asintió Theodore. Sí, no sabía que era traficante de drogas. Pensé que era solo un negocio clandestino, un casino, y entonces empecé a notar cosas extrañas. Llamadas telefónicas, reuniones. Braxton también estaba metido, no sé cómo, pero era obvio que estaba metido. En una oficina vecina, Braxton estaba siendo interrogado. Acorralado, intentó escabullirse. No sabía nada de drogas, repetía. Solo reuniones sociales, contactos de negocios. ¿Y la casa? El investigador le puso las fotografías delante. ¿Por qué se la iba a ceder a la señorita Page? Braxton se puso pálido. ¿Quién se lo ha dicho? Lo hizo ella misma. Ahora mismo está declarando ante el capitán Caldwell. Theodore escuchaba la historia de Marilyn y muchas cosas iban encajando. Las huellas dactilares de Keller por toda la casa. Realmente estaba mirando por encima de su futura adquisición. El extraño comportamiento de Braxton en los últimos meses. Había caído bajo la influencia de una banda criminal. No era mi intención que las cosas salieran así. Marilyn finalmente levantó la vista. Especialmente la historia del funeral. La verdad es que no lo sabía. Braxton solo dijo que la casa estaría vacía. Theodore se levantó y se acercó a la ventana. Al otro lado del cristal se veía el paisaje urbano habitual. Gente apresurada en sus quehaceres, ajena a los dramas que se desarrollaban en las oficinas de la comisaría. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Marilyn en voz baja. Prestará declaración formal. Se volvió Theodore hacia ella. Contra Keller, contra toda la banda, y contra Braxton, si realmente estuvo implicado. ¿Y yo? Eso dependerá de tu cooperación con la investigación y de la sentencia del tribunal. Se oyeron pasos en el pasillo. Traían a Braxton para un careo. Theodore miró a su yerno y pensó en su hija, que esperaba noticias en casa. En cómo una decisión equivocada, un error fatal, podía arruinar una vida, y sobre cómo a veces una confesión era la única manera de volver a empezar. «Tome asiento, señor Holloway», dijo en tono formal. «La señorita Page tiene algo que decirme sobre sus planes para la casa de mi hija». Theodore le había llevado a su hija los expedientes del caso al día siguiente del testimonio de Marilyn. Aurora estaba sentada en el despacho de su casa, hojeando lentamente las páginas de las transcripciones, mirando las fotografías tomadas por la vigilancia exterior. Su marido parecía un extraño en las imágenes. Reuniones de negocios con Keller, conversaciones con Marilyn en restaurantes caros y, por último, aquel nefasto día del funeral en que había abierto las puertas de su casa a los autores del crimen. No estaba directamente involucrado con las drogas, dijo Theodore en voz baja, pero sabía de ellas, las cubría, proporcionaba un punto de encuentro. ¿Y la casa? Aurora levantó la vista de los papeles. ¿Realmente iba a...? Sí, Marilyn lo confirmó bajo acta. Hay un borrador de escritura de donación. Ya ha consultado a un abogado. Aurora miró la fotografía de su casa en silencio. Ella y Braxton la habían comprado hacía 5 años, luminosa, espaciosa, con un gran jardín. Mamá había ayudado a elegir las cortinas, papá había renovado la veranda, y ahora resulta que su marido quería regalarlo todo a los delincuentes. Tienes una opción. Theodore se sentó a su lado. Podemos acusarle de cómplice después de los hechos. Con el testimonio de Marilyn, las pruebas de la fiesta y las cintas de las escuchas, le caerá una condena de verdad. Se quedó callado un momento. O podría aceptar el trato. Testifica contra Keller y los demás.
Restituye lo robado y queda en libertad condicional. ¿Qué quieres? Aurora miró a su padre. Quiero que seas feliz, respondió simplemente. Y que se haga justicia, pero eso no siempre es lo mismo. El teléfono sonó en la habitación contigua. Braxton intentaba contactar de nuevo con su mujer. Llamaba todos los días, dejando mensajes, suplicando verla. Tras el testimonio de Marilyn, quedó en libertad bajo fianza. El cargo final dependía de la decisión de Aurora. «Quiero hablar con él», dijo finalmente. «Aquí, delante de ti». Theodore asintió y marcó un número. Media hora más tarde, Braxton ya estaba sentado en su despacho, frotándose nerviosamente la corbata. Había adelgazado con los días, tenía sombras bajo los ojos. «¿Por qué?», preguntó Aurora, mirándole a los ojos. «Explícame, ¿por qué?» «Estoy confundido», dijo en voz baja mirando al suelo. «Al principio solo parecía un juego, una bella amante, conocidos interesantes. Entonces apareció Keller. Sabe cómo persuadir, y cuando me di cuenta de en qué me había metido, ya era demasiado tarde. ¿Así que decidiste renunciar a nuestra casa?» «Me amenazaron. Insinuaron que sabían de tu empresa, de tus empleados». «No mientas», le interrumpió Theodore. «Marilyn lo contó todo, sobre el casino, sobre la deuda, sobre tu plan». Braxton se encorvó en su silla. «Sí, sí, acepté ayudarles a conseguir la casa. Marilyn prometió que nos iríamos juntos después del trato. Ella tiene conexiones en Europa, un trabajo en una revista internacional». «¿Y yo qué? ¿Mamá? ¿No te importaba?» «No pensé», vaciló. «No pensé en nada». El silencio flotaba en el estudio. Fuera de la ventana, las hojas crujían en el viejo arce, el mismo bajo el cual Braxton y él se habían besado una vez por primera vez. Parecía como si hubiera sido en otra vida. «Tienes una opción», dijo Aurora. «Cooperación con la investigación y libertad condicional, o un juicio y la cárcel». «¿Y tú?». La miró a los ojos por primera vez en toda la conversación. «¿Qué vas a elegir?» «Ya he elegido», se levantó. «El divorcio. Y vender la casa. Ya no quiero vivir allí». Theodore los observó en silencio. Su hija por fin se estaba convirtiendo en lo que él siempre había querido que fuera. Fuerte, capaz de tomar decisiones. Era una pena que hubiera tenido que ser traicionada para que eso ocurriera. «Firmaré lo que haga falta», dijo Braxton con voz apagada. «Y testificaré contra Keller. Eso es lo único que puedo hacer». El juicio contra Keller y su grupo comenzó 2 semanas después de la redada. Marilyn fue una testigo clave. Su testimonio ayudó a descubrir todo el esquema de la organización criminal. Se mostró segura en las sesiones, aunque Theodore notó cómo le temblaban las manos al encontrarse con la mirada de Keller. A cambio de su colaboración con la investigación, le ofrecieron un programa de protección de testigos, un nuevo nombre, una nueva ciudad, una nueva vida, lejos de los casinos, los contactos dudosos y los antecedentes penales. Antes de marcharse, escribió a Aurora una carta de disculpa, pero ella no quiso leerla. Braxton, en contra de su promesa de cooperar, hizo un último intento desesperado de librarse. Contrató a un costoso abogado que trató de presentarlo como una víctima inocente de las circunstancias. Dijo que él mismo había sido engañado y utilizado y que desconocía los verdaderos objetivos de Keller y sus hombres. «Mi cliente fue engañado», transmitió el abogado en la vista. La SRA. Page le atrajo deliberadamente a esta situación, aprovechándose de un periodo difícil de su vida familiar. Él desconocía sus vínculos con los bajos fondos. Sin embargo, los documentos decían otra cosa. Theodore proporcionó al tribunal registros telefónicos, extractos bancarios y declaraciones de testigos. Poco a poco, surgió una imagen de la implicación consciente de Braxton en los asuntos del grupo. «Sabía con quién estaba tratando», dijo Theodore en una de las sesiones. «Facilitó su casa para que los traficantes se reunieran.
Ayudó a legalizar fondos a través del banco donde trabajaba y planeaba entregar la propiedad a los delincuentes. Aurora no asistió a las reuniones. Estaba en pleno proceso de venta de la casa y tratando de poner en marcha la empresa que se había visto afectada por todo el asunto. Los clientes estaban nerviosos. Los accionistas exigían explicaciones. Tuvo que celebrar reuniones interminables, convenciendo a sus socios de que su negocio no tenía nada que ver con los planes criminales de su marido. Braxton intentaba ponerse en contacto con ella a través de conocidos comunes, le enviaba cartas, incluso hacía guardia fuera de la oficina. En sus mensajes ya no se justificaba, sino que simplemente pedía perdón. Escribía que se daba cuenta de sus errores, que estaba dispuesto a hacer las cosas bien, que sin ella su vida había perdido el sentido. Aurora guardó las cartas en el cajón del escritorio sin leerlas. El divorcio se emitió rápidamente. Braxton no reclamó nada. Firmó todos los documentos sin objeciones. La casa se vendió por un buen precio. El agente inmobiliario encontró un comprador que no se dejó confundir por la escandalosa historia de esta propiedad. Cuando el tribunal declaró a Braxton culpable de complicidad con una banda criminal, finalmente se derrumbó. Durante el anuncio de la sentencia, 3 años de libertad condicional y una cuantiosa multa, permaneció sentado, distraído, sin reaccionar. Theodore observó a su exyerno sin regodearse, solo con hastío y decepción. Recordó cómo 8 años atrás se había alegrado del matrimonio de su hija, pensando que Braxton era un hombre digno. Lo orgulloso que se había sentido de su éxito conjunto cuando la empresa de Aurora empezó a crecer. Cómo le había confiado el cuidado de su única hija. Marilyn dio una última entrevista antes de irse, anónima, sin fotos. Habló de lo fácil que es tropezar, de cómo un error lleva a otro, de lo importante que es detenerse a tiempo. Theodore leyó la entrevista y pensó que por fin había escrito algo que valía la pena. Keller fue condenado a 20 años de cárcel. Su organización había sido desarticulada, sus planes de distribución de drogas descubiertos, sus bienes confiscados. Fue una gran victoria para la policía, pero Theodore sintió poca alegría. El coste personal de aquel éxito era demasiado alto. Braxton aceptó un trabajo en una pequeña empresa financiera de otra ciudad. Se decía que había cambiado mucho. Callado, retraído en sí mismo, dejó de asistir a actos sociales. De vez en cuando llamaba a conocidos comunes y preguntaba por Aurora, pero nunca intentaba ponerse en contacto con ella directamente. El terapeuta aconsejó a Aurora que llevara un diario. «Escribe todo lo que sientes», le dijo. «Ayuda a estructurar tus pensamientos». Las primeras anotaciones fueron incoherentes y furiosas, sobre la traición, la pérdida y las esperanzas frustradas. Poco a poco, el tono fue cambiando, volviéndose más tranquilo y significativo. Theodore apoyaba a su hija lo mejor que podía. Los fines de semana iban juntos al cementerio a visitar a su madre y luego paseaban por el parque, como en la infancia, cuando la pequeña Aurora compartía sus secretos con su padre. Ahora callaban más a menudo, pero ese silencio era cómodo, curativo. La empresa reconstruía poco a poco su reputación. Aurora se sumergió de lleno en su trabajo, lanzó una nueva línea de productos, cambió de marca. Sus empleados la apoyaban, la veían luchar por su causa común y respondían con lealtad. «¿Sabes?», le dijo a su padre durante uno de sus paseos, «ya no me siento una víctima. Sí, hubo dolor, pero ese dolor me ha hecho más fuerte». Theodore asintió comprensivo. Había notado un cambio en su hija. Era como si hubiera madurado con el paso de los meses, adquiriendo más confianza en sí misma, aprendiendo a imponer sus límites. Había un nuevo brillo en sus ojos, no desesperación, sino determinación. Aurora vendió su antigua casa y compró un pequeño piso en el centro de la ciudad. Lo amuebló a su gusto, sin tener en cuenta los deseos de los demás. Paredes claras, muchas flores,
sus libros favoritos en las estanterías, un espacio en el que se sentía segura. Theodore la ayudó en la reforma, pintando las paredes y montando los muebles. A veces se quedaban hasta tarde, tomando té en la cocina y hablando de todo. Él le contaba anécdotas de su trabajo como policía y ella le contaba sus planes de desarrollo empresarial. «Mamá estaría orgullosa de ti», le dijo una vez, «de cómo estás haciendo las cosas». Aurora permaneció en silencio, limitándose a agarrar con más fuerza su taza de té. El dolor por la pérdida de su madre seguía siendo agudo, pero ahora se le unía una ligera tristeza y gratitud por todo lo que su madre le había enseñado. Poco a poco volvieron los viejos amigos, los que se habían mantenido alejados durante el escándalo, sin saber cómo reaccionar. Aurora aprendió a distinguir entre el apoyo genuino y la curiosidad ociosa. Algunos lazos se rompieron para siempre, pero surgieron otros nuevos, más honestos y profundos. En el trabajo, pasaba mucho tiempo con el equipo de desarrollo, creando nuevas fórmulas para cosméticos. La química era relajante. Fórmulas claras, reacciones claras, resultados predecibles, sin trampas ni segundas intenciones. Theodore se dio cuenta de que su hija sonreía más. No la sonrisa social que había aprendido a llevar como máscara, sino una sonrisa sincera, de corazón, sobre todo cuando hablaba de los éxitos de la empresa o de nuevas ideas para los productos. «Estoy pensando en irme de vacaciones», dijo una vez durante la cena. «Quizá al mar. Hace tiempo que quiero hacer submarinismo». Él asintió con aprobación. Viajar podía ser otro paso hacia la recuperación. Nuevas experiencias, nuevos horizontes, nuevas posibilidades. Cada vez aparecían más entradas optimistas en el diario, sobre planes de futuro, sobre nuevos proyectos, sobre la alegría de los pequeños descubrimientos cotidianos. Las páginas sobre el pasado ya no causaban un dolor agudo, se convirtieron en una parte de la historia, una lección que aprender. Theodore vio cómo su hija volvía lentamente a la vida, no a su antigua vida, ya que nunca volvería a ser la misma, sino una nueva, quizá más real, donde no hubiera lugar para el fingimiento y la falsedad, donde pudiera ser ella misma y no tuviera miedo de sus sentimientos. «¿Sabes qué es lo más importante que he aprendido en todo este tiempo?», le preguntó a su padre durante otro paseo. «Que la curación no consiste en volver a como eran las cosas, se trata de avanzar hacia lo que será». La unidad de narcóticos tiene una nueva investigadora, Marianne Ashworth. Se trasladó desde otra ciudad tras la muerte de su marido, también policía. Theodore notó de inmediato su profesionalidad y su tranquila confianza en su trabajo, sin aspavientos, informes claros, atención al detalle. El otoño de aquel año fue sorprendentemente cálido. Marianne solía pasar la hora del almuerzo en el parque cercano. Uno de esos días, vio a una joven sentada en un banco con signos evidentes de un ataque de pánico. Cara pálida, respiración acelerada, manos temblorosas. Reconoció a Aurora de inmediato. Su departamento llevaba meses trabajando en el caso de su marido y en los archivos había fotos de la hija del capitán Caldwell. Marianne se acercó y se sentó a su lado. «Respira despacio», le dijo suavemente. «Eso es, conmigo. Inhala, 1, 2, 3, 4. Exhala, 1, 2, 3, 4. Poco a poco, la respiración de Aurora se estabilizó. Asintió agradecida a la desconocida. «Soy Marianne. Yo también tuve ataques de pánico después de la muerte de mi marido», dijo simplemente. «Se me pasará. No enseguida, pero pasará». Se pusieron a hablar. Marianne no mencionó que trabajaba con Theodore. Se limitó a escuchar, haciendo breves comentarios de vez en cuando. Tenía el don de hacer que la gente se sintiera a gusto sin entrometerse. Desde entonces se habían visto a menudo en aquel parque. Aurora encontró en Marianne una interlocutora atenta que comprendía su dolor, no de oídas, sino a través de su propia experiencia de pérdida.
Hablaban de trabajo, de la vida, de cómo afrontar la pérdida. Theodore, por su parte, se quedaba hasta tarde en la comisaría cada vez con más frecuencia, sobre todo cuando Marianne estaba allí. Hablaban de temas de actualidad, tomaban café de la máquina, a veces se quedaban callados. Cada uno se sentía cómodo en ese silencio. «Quiero que conozcas a alguien», le dijo un día a su hija. «Una colega mía, Marianne. Es especial». Aurora sonrió. «¿Marianne Ashworth, la rubia alta de ojos verdes?» Theodore levantó las cejas sorprendido. «Ya nos conocemos», explicó Aurora. «¿Recuerdas que te hablé de la mujer del parque que me ayudó con mi ataque de pánico? Es ella. Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes?» «¿Y tú no me dijiste que tienes una colega especial?», se burló Aurora. «Es maravillosa, papá. Realmente maravillosa». Theodore se sintió avergonzado por primera vez en la memoria de su hija. No sabía que Marianne y Aurora ya eran amigas, que se veían regularmente en el parque, que su hija hacía tiempo que había notado cómo se le calentaban los ojos al mencionar a su nueva compañera de trabajo. «Sabes», dijo Aurora pensativa, «mamá siempre decía que merecías ser feliz, que algún día conocerías a alguien que te comprendería». Theodore permaneció en silencio, mirando por la ventana. Las hojas de otoño se arremolinaban tras el cristal, recordándole lo rápido que cambia la vida, lo inesperadamente que se encuentran respuestas a preguntas no formuladas, cómo a veces el destino une a las personas de las formas más sorprendentes. «Invítala a cenar», dijo Aurora. «A nuestra casa. Haré mi pastel de manzana característico». «¿De verdad no te importa?» «Papá, estoy a favor, muchísimo». Una sombra de preocupación brilló en sus ojos. Recordaba por lo que había pasado su hija, lo difícil que le había resultado confiar en la gente después de la traición de Braxton. «Ella es diferente», dijo Aurora como si leyera sus pensamientos. «Y tú eres diferente, todo irá bien». Marianne no aceptó la invitación a cenar de inmediato. Hizo una pausa, mirando fijamente su taza de café, y luego miró a Theodore. «¿Puedo llevar a mi hermano pequeño? Trabaja en un centro de investigación. Hace poco defendió su tesis en química orgánica. Creo que a Aurora le interesaría hablar con él». Theodore sonrió, comprendiendo la intención de Marianne. Ella hablaba a menudo de su hermano, Michael, un químico de talento que, tras la muerte de la esposa de Theodore, había ayudado a restaurar algunas de las fórmulas perdidas en el laboratorio de Aurora. «Por supuesto», respondió. «Hace tiempo que quería conocer al hombre que salvó la investigación de mi hija». El día de la cena, Theodore observó a Aurora alborotada en la cocina. Estaba claramente nerviosa. La primera cena familiar después de todos los acontecimientos. Marianne llegó exactamente a la hora acordada, seguida de un hombre alto y moreno de unos 30 años, su hermano Michael. En sus manos llevaba una carpeta con algunos papeles. «Estas son las fórmulas de las que hablaba», dijo en lugar de saludar, claramente avergonzado. «Estabilizando los ingredientes naturales». Aurora le fulminó con la mirada. «Ah, tú lo has traído. Me estoy machacando con ese problema». Al instante se sumergieron en una discusión sobre procesos químicos, olvidándose de la cena. Theodore y Marianne los miraron con sonrisas comprensivas. «Parece que ha funcionado», dijo ella en voz baja. «¿Lo has hecho a propósito?», preguntó él en voz igual de baja. «Por supuesto. Son perfectos el uno para el otro, ambos obsesionados con su investigación, ambos sobrevivieron a la traición, ambos están volviendo a aprender a confiar en la gente». Durante toda la velada, Aurora y Michael no dejaron de hablar de fórmulas y experimentos. Él hablaba de sus investigaciones, ella de sus planes para desarrollar una nueva línea de cosméticos. En un momento dado, ni siquiera se dieron cuenta de que Theodore y Marianne se marchaban a la cocina. «¿Sabes?», dijo Marianne mientras ayudaba a Theodore con los platos. «No he visto a mi hermano tan vivo.
Desde el divorcio se ha encerrado completamente en sí mismo, se ha ido a trabajar. Y yo hacía tiempo que no veía a Aurora sonreír tan genuinamente, replicó Theodore. Del salón llegaban voces animadas. Michael explicaba algo apasionadamente. Aurora hacía preguntas. Hablaban en su propio idioma de fórmulas y reacciones que solo ellos entendían. ¿Les damos tiempo?, sugirió Marianne. Theodore asintió. Creo que harán que funcione. Ambos se lo merecen. La cocina era cálida y acogedora. Al otro lado de la ventana caían las primeras nieves y, en el salón, dos apasionados de la ciencia encontraban el uno en el otro lo que llevaban tiempo buscando: comprensión, intereses comunes y la esperanza de una nueva felicidad. El otoño tardío de este año trajo días soleados. En el parque cercano a la casa de Theodore, los arces ardían en rojo y dorado, y las hojas caídas crujían bajo los pies. Aurora y Michael paseaban por el callejón, discutiendo apasionadamente la presentación de una nueva línea de cosméticos orgánicos. Su investigación conjunta había dado unos resultados impresionantes. La empresa iba a introducirse en el mercado internacional. En un banco bajo un viejo arce estaban sentados Theodore y Marianne. Él la cogía de la mano y miraba de vez en cuando su anillo de boda, sencillo y elegante, como la propia Marianne. Se habían casado hacía 2 meses, en un pequeño círculo de personas cercanas. El año los había cambiado a todos. Theodore aprendió a sonreír de nuevo, viendo la felicidad de su hija y encontrando la suya propia. Marianne dejó de despertarse por la noche por pensamientos ansiosos. Junto a Theodore se sentía protegida. Michael salió de su capullo de soledad, descubriendo que la vida no se acaba con las decepciones del pasado. Y Aurora floreció, combinando un trabajo que amaba y un nuevo amor. Mira, Marianne asintió hacia la joven pareja. Michael le estaba explicando algo apasionadamente a Aurora, dibujando fórmulas invisibles en el aire, y ella se reía, mirándolo con cariño. Son felices, dijo simplemente Theodore. Todos somos felices, le corrigió Marianne. En ese momento, Aurora y Miguel se acercaron a ellos. Nos vamos a casa, tengo una tarta en el horno. ¿De manzana? Marianne sonrió. Esta vez de pera, le guiñó Aurora. De una receta nueva. Los 4 caminaron a casa. 2 parejas, 2 historias de amor, una familia. La pérdida y la traición habían quedado atrás, y la vida estaba por delante, tal vez no la más fácil, pero definitivamente real. Theodore agarró con más fuerza la mano de Marianne. En el bolsillo de su chaqueta estaba la llave de la nueva casa. Grande, luminosa, con una espaciosa cocina para cenas familiares y un jardín donde iban a plantar manzanos en primavera. Aurora le dijo algo en voz baja a Miguel, y él se rió abierta y alegremente. Se instalaron en su piso, convirtiendo una de las habitaciones en un laboratorio casero. Por las noches, el olor a hierbas y aceites esenciales salía de allí. Seguían investigando incluso en casa. Marianne captó la mirada de Theodore y sonrió. Sabía lo que estaba pensando, en lo extraña que resultaba a veces la vida, en cómo los fragmentos de una felicidad rota podían servir para construir una nueva, aún más fuerte, en lo importante que es no tener miedo a empezar de nuevo. Y les esperaba una sorpresa más, pero Aurora y Miguel decidieron contársela durante la cena. Al fin y al cabo, las noticias más importantes era mejor compartirlas en familia.